En este video vamos a comenzar a hablar una continuación de la membrana biológica. En este caso hablaremos del transporte. Tenemos múltiples transportes que vamos a ver en la imagen que estoy marcando en rojo. Comenzamos hablando de la difusión simple. Y esta difusión simple es cuando sustancias sin ayuda de nadie atraviesa la membrana a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Los gases se transportan de esta forma, pero no solamente los gases, sino ya hemos visto lo que puede traspasar la membrana sin ayuda de nadie. El segundo que vamos a ver es una difusión facilitada. En esta difusión facilitada también es un a favor del gradiente, pero necesitamos una proteína que nos ayude a atravesar la membrana. El tercero que vamos a ver es un transporte activo primario. Quiere decir que necesitamos energía y un canal para poder entrar a la membrana, y vamos de donde hay menos a donde hay más. El cuarto que vamos a ver es un transporte activo secundario. También es en contra del gradiente. Y vemos que usamos iones para ayudarnos a entrar a la membrana, de donde hay más, de donde hay menos a donde hay más. También tenemos canales iónicos, donde a través de ligandos y de receptores vamos a favor del gradiente. Así que hemos visto múltiples formas de las cuales las sustancias pueden entrar dentro de la célula a través de la membrana, y vamos a profundizar. Ya hemos dicho que una difusión facilitada es un transporte pasivo porque no necesita energía. Voy de donde hay más a donde hay menos, buscando un equilibrio. También podemos ver un ejemplo específico, que es el proceso del transporte de la glucosa. Y es que esa glucosa tiene la capacidad de transportarse a través de un GLUT. GLUT1, por ejemplo, es una proteína integral tipo 3 que está localizada en los eritrocitos, en los riñones y en las neuronas. Tiene 12 hélices hidrofóbicas que están en el centro y las podemos ver. Y también la glucosa entra al eritrocito por difusión facilitada. Así que este tipo de proteínas nos ayuda en la entrada y salida de la glucosa. Y vemos acá que existe una cinética del transporte de glucosa a los eritrocitos. La velocidad inicial de entrada de la glucosa a un eritrocito, representada como el VO, depende de la concentración inicial de glucosa fuera de la célula. La gráfica B vemos que es doble recíproca de los datos en A. Quiere decir que esta cinética de la difusión facilitada es análoga a la cinética de una reacción catalizada por una enzima. Así que podemos utilizar conceptos de Michaelis-Menten, aunque no sea Michaelis-Menten. Acá vemos un ejemplo de cuando la glucosa, y cuántos momentos tiene la glucosa. Vemos que el transportador existen dos conformaciones, que realmente es la proteína. Vemos que el sitio de unión de la glucosa está en el centro, también lo vemos. Vemos que la glucosa está afuera. En la T1, que hace la glucosa, entra a la proteína y se queda dentro. Así que en la T2 es que la proteína se abre para que la glucosa entre al interior de la célula, y nuevamente ese tipo de proteína transportadora se regula. Así que T2 ella está ocupada, en T1 ella está libre. Pero este no es el único transportador, sino que existen otros GLUT, como por ejemplo el GLUT4,
que trabaja en los músculos, con la grasa y con el corazón. Pero acá en la imagen tenemos otro tipo de transportadores importantes en los sistemas biológicos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver el paso 1. Son los transportadores de glucosa que están dentro de las células. Están atrapados en vesículas. El paso 2 es cuando la insulina, que la vemos en rojo, interacciona con su receptor que está en la membrana. Estas vesículas se desplazan hacia la superficie, que es lo que está pasando aquí, y se fusionan con la membrana, que fue lo que pasó aquí, incrementando el número de transportadores en la membrana plasmática, que lo hemos visto acá. En el paso 3, cuando los niveles de la insulina bajan, los transportadores de glucosa son eliminados, que lo estamos viendo aquí, de la membrana por endocitosis, y se forman vesículas como los vemos acá. O sea que estamos viendo cómo la célula trabaja a nivel de mensaje químico cuando la insulina se pega y cuando la insulina está alta, cuando la insulina está bajita. Y vamos a entrar ahora a diferenciar sencillamente dos tipos de transportadores, porque no todos son iguales, y son los que son carriers y los que son canales. Los carriers tienen descripciones diferentes a los de canal. Número 1, los carriers son proteínas monoméricas. También se enlazan a su soluto de forma bien estereoespecífica. Lo que quiere decir es que su enlace a los solutos son muy complementarios y se pueden saturar. Sin embargo, las proteínas que sirven de canal son oligoméricas, no se saturan, pero tampoco se enlazan tan fuerte como las que son carriers. Vamos al ejemplo 1 que vamos a discutir. En este ejemplo 1 que estamos dividiendo acá, lo primero que tenemos aquí es una membrana, una proteína integral. Esta proteína integral lo que hace es un movimiento simultáneo de dos aniones, el ion bicarbonato y el cloro, los cuales se mueven en posiciones opuestas. Este dióxido de carbono, el CO2, que se produce por el catabolismo, él entra al eritrocito. Al entrar al eritrocito se junta con agua, que es lo que estamos viendo aquí, y catalizado por la anhidrasa carbónica se forma el ion bicarbonato más protones de hidrógeno. Pues el ion bicarbonato se disuelve en el plasma sanguíneo y entra el cloro al sistema. ¿Qué ocurre? El bicarbonato entra en el eritrocito desde el plasma sanguíneo para formar otra vez CO2 de forma contraria, y este CO2 sale del eritrocito y es exhalado. O sea que estamos viendo un mecanismo que si sale bicarbonato entra cloro. Este mecanismo lo vamos a llamar un mecanismo antiporte, y el intercambio de iones es electroneutral. En la ausencia del cloro, el bicarbonato no se puede transportar. Por otra parte, tenemos tres clases generales de sistemas transportadores. Tenemos un sistema uniporte, que es cuando pasa una sola cosa, y tenemos el sistema cotransporte, que se divide en dos. El primero es el sinporte, que las dos cosas van para el mismo lado, y el antiporte, una cosa para un lado y la otra para el otro lado. El GLUT1 es un sistema uniporte, y el que vimos acá es un sistema antiporte. También hay dos tipos de transporte activo: el transporte activo primario y el secundario, que fueron descritos de forma general en una imagen pasada.
En el transporte activo primario, la energía liberada por la hidrólisis del ATP impulsa un movimiento, generando un movimiento en contra de un gradiente electroquímico. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos cuando el ATP se hidroliza y también vemos que vamos de donde hay más a donde hay menos. O sea, quiere decir que vamos en contra, vamos de donde hay menos a donde hay más, porque la flecha va hacia abajo. O sea, que vamos en contra del gradiente de concentración. El transporte activo secundario, se ha establecido un gradiente de un ion cualquiera, lo llamamos X, y ese gradiente de la X, que son rojas, fíjese que está yendo de donde hay menos a donde hay más, que se está moviendo desde adentro hacia afuera, o sea que se parece al primario, pero luego esa X vuelve y entra de donde hay más a donde hay menos, para asimismo, por un mecanismo sin porte, entra el sustrato que yo quiero de donde hay menos a donde hay más. Ahora también vamos a ver dos ecuaciones, y son ecuaciones que yo puedo utilizar para saber el costo energético que gasto en pompear solutos sin carga y con carga. Tenemos que el delta G de este transporte cuando los solutos no están cargados, pues sería RT por el logaritmo de las concentraciones C2 sobre C1. Sin embargo, cuando el soluto tiene carga, hay que sumarle la carga del ion multiplicada por la constante de Faraday, y esa multiplicación vuelve a multiplicarse por 0.05 voltios. También tenemos en otra parte del slide que las ATPasas tipo P, ellas experimentan fosforilación durante sus ciclos catalíticos. Estamos hablando de proteínas que son transportadoras de cationes. Ellas se fosforilan reversiblemente por acción, obviamente, del ATP. Esta fosforilación obliga a un cambio de conformación que es crucial para el transporte del catión a través de la membrana. El genoma humano codifica al menos 70 tipos de proteínas de esta, y específicamente quien se fosforila es un residuo del aminoácido aspartato. Todas son proteínas integrales que pueden tener de 8 a 10 regiones, pero lo importante es que si no se fosforila, no ocurre un cambio en conformación y no se puede mover al catión. También ellas todas son sensibles a la inhibición por el análogo del fosfato, que es el vanadato. Ellas se pueden inhibir con el vanadato, que lo tenemos abajo. Acá tenemos el mecanismo de la bomba de sodio-potasio. Fíjese que si no ocurre la fosforilación, realmente yo no puedo mover los cationes fuera y dentro de la célula. No obstante, también vamos a ver los transportadores ABC. Son transportadores que utilizan ATP para impulsar el transporte activo de múltiples sustratos. Los gradientes de iones son aquellos los que proporcionan la energía para el transporte activo secundario, ya descrito anteriormente. Aquí estamos viendo sistemas de cotransporte impulsados por los gradientes de sodio. Vemos a E. coli, que el organismo transporta lactosa, prolina, ácido dicarboxílico, que son los aminoácidos. Tipo de transporte también lo vemos, puede ser antiparalelo, antiporte, sin porte, uniporte. También en la imagen A
vemos una lactosa en el exterior que ya entra, valga la redundancia, al interior por un transportador de lactosa, y es que por el mecanismo paralelo, sin porte, al entrar un protón de hidrógeno entra una lactosa, y ese protón sale al exterior por una bomba de protones que se inhibe con el ion de cianuro. Esto realmente ocurre en E. coli. Por un protón entra una lactosa a la célula, y lactosa es transportado por este transporte activo secundario. También existen otras proteínas que son las acuaporinas. Estas acuaporinas transportan agua a través de la membrana, y no hay una sola acuaporina, sino que hay muchísimas acuaporinas. Acá tenemos otro ejemplo biológico, es la valinomicina, que es un péptido ionóforo que enlaza al potasio. La valinomicina es un péptido pequeño y cíclico que transporta, o se enlaza al potasio. Fíjense que esta valinomicina lo que está haciendo es neutralizando ese potasio con 6 oxígeno carboxílico. Esta valinomicina es un antibiótico que va en contra de las células microbiales, específicamente de las bacterias. Y lo que hace es que interviene en el transporte activo secundario. También vamos a ver, por último de este capítulo, los canales de iones selectivos, que proveen poros hidrofílicos para difundir diferentes iones que de forma general no pasan por la membrana celular, que ya lo hemos visto antes. Tenemos este ejemplo, se da en las neuronas. Vemos que hay 4 segmentos marcados con números romanos, son los dominios, tiene 4 dominios. También vemos al terminal amino, al terminal de carboxilo. ¿Qué sucede aquí? Esto lo que hace es que pueda transportar los iones de sodio por un canal que se da en este segmento 5 y 6, que voy a marcar en rojo. Aquí ocurre un poro, y por ese poro es donde yo puedo transportarlo. De otra forma no sería posible. También vemos al transporte del famoso compuesto neurotransmisor acetilcolina. Esta acetilcolina es liberado de una neurona presináptica para que se pueda enlazar a su receptor. Cuando se enlaza al receptor, ocurre un cambio en conformación proteico que causa que el canal se abra. Este receptor permite el paso de sodio, de calcio y de potasio. Los aniones no pueden pasar. Este movimiento de iones no se puede saturar. Y acá vemos cómo se transporta de forma básica. Es que hay estructuras complejas. Fíjense que tenemos acá alfa, beta, tenemos gamma, tenemos delta. También dentro de cada uno se encuentra esto que está acá, con el fin de poder transportar a la acetilcolina, que es un neurotransmisor bien importante a nivel de la contracción muscular y de la expresión y del presentar las líneas de expresión. Acá tenemos un resumen y este es el fin del capítulo.